Ok, vamos a explicar acerca lo de David con Jonatán y nos vamos directamente a 1 Samuel capítulo 18 y dice así. El título dice Pacto de Jonatán y David. Aconteció que cuando él hubo acabado de hablar con Saúl, o sea David, el alma de Jonatán quedó ligada con la de David, y la palabra ligada significa relaciones amorosas o para que comprendan. Y lo amó Jonatán como a sí mismo, o sea que se enamoró en ese instante Jonatán de David. Y Saúl le tomó aquel día y no le dejó volver a casa de su padre. E hicieron pacto Jonatán y David porque él le amaba como a sí mismo. Jonatán se quitó el manto que llevaba y se lo dio a David y otras ropas suyas, hasta su espada, su arco y su talabarte. Obviamente que cuando David se quedó en ese momento con Saúl, hicieron pacto Jonatán y David, o sea, se ligaron mutuamente, porque Jonatán amaba a David como a él mismo. Y obviamente esto ya lo sabía Saúl, porque al entregarle a sus dos hijas, sabía que David y Jonatán tenían algo entre los dos. Y en el capítulo 19 dice lo siguiente. Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Y obviamente Jonatán, como estaba enamorado de David, como un enamorado, fue y le dio aviso a David diciendo: Saúl, mi padre procura matarte, por tanto cuídate hasta la mañana y date en un lugar oculto y escóndete. Y si no me crees, mismo David le dice a Jonatán en el capítulo 20, dice así, versículos 3 y 4 dicen, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos. Porque obviamente David sabía que Jonatán lo amaba. Y dirá, no sepa esto Jonatán, para que no se entristezca, y ciertamente vive Jehová y viva tu alma, que apenas hay un paso entre mí y la muerte. Y Jonatán dijo a David, lo que deseara tu alma haré por ti. Claro, porque Jonatán haría cualquier cosa por Jonatán, porque estaba enamorado de él, incluso a traicionar a su propio padre, porque le daba información de que lo estaba queriendo matar. Y en el versículo 17 dice así, y Jonatán hizo jurar a David otra vez, porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana es nueva luna, y tú serás echado de menos, porque tu asiento estará vacío. Esto le decía Jonatán a David, porque obviamente no lo iba a poder ver en ese momento, en la reunión, en la cena, y lo iba a añorar como un enamorado añora a su amada o a su amado. Pero no contaba Jonatán de que su propio padre Saúl ya sabía lo que había entre ellos dos, porque le dice en el versículo 30 al 31. Entonces se encendió la ira de Saúl contra Jonatán, y le dijo, hijo de la perversa y rebelde, ¿acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Isaí para confusión tuya y para confusión de la vergüenza de tu madre? Esto le decía Saúl a Jonatán, su hijo. ¿Por qué? Porque sabía que su hijo andaba con David, o sea, tenían una relación amorosa. Como hoy día lo puedes entender o meterle en mente cuando un hijo o una hija se lo dice a sus padres. ¿Y qué le dicen? Es que tú estás confundida. ¿Cómo puedes amar a una persona de tu propio género? Metan en mente. Pero seguimos. Versículo 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí
viviere sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino. Por eso es que Saúl le dijo esto a Jonatán. Por esa razón y por otras más, Saúl andaba detrás de David para darle matarile. Y como dice en los versículos 38 al 42, dice así: Y volvió a gritar Jonatán tras el muchacho: corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recogió las saetas, o sea, las flechas, y vino a su señor. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendían de lo que se trataba. Claro, porque un niño inocente no sabía lo que se tramaban o lo que estaban haciendo en ese momento Jonatán y David. Luego dio Jonatán sus armas a su muchacho y le dijo: vete, llévalas a la ciudad, porque quería estar solo con David. Y dice: y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur. ¿Qué significa del lado del sur? Bueno, hacia la cabeza es el lado norte, hacia abajo es el lado sur, el miembro varonil del hombre. Y dice: y se inclinó 3 veces postrándose hasta la tierra. Y aquí lo que dice es muy entendible lo que estaba pasando, porque dice: y besándose el uno al otro, lloraron el uno con el otro, y David lloró más. Obviamente David lloró más, ¿por qué? Porque se ligó con Jonatán. Y dice: y Jonatán dijo a David: vete en paz, porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo: Jehová esté entre tú y yo, entre tu descendencia y mi descendencia. Obviamente, cuando se llegó a David y David a Jonatán, fue la descendencia de ellos, o sea, ya sabes, para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró a la ciudad, obviamente porque estaban teniendo un momento amoroso los dos, a escondidas. Y obviamente David, cuando se enteró que había muerto Jonatán, le lloró y dijo en 2 de Samuel, capítulo 1, versículo 26, dice así: angustia tengo por ti, hermano mío Jonatán, que me fuiste muy dulce, más maravilloso me fue tu amor que el amor de las mujeres. O sea, ¿entendiste? Obviamente, por eso es que tenía varias mujeres Jonatán, pero ninguna le llenaba el vacío. ¿Por qué? Porque a él le gustaba más el amor de un hombre que de una mujer. Y nota, yo no tengo nada en contra de las personas que le gusten de su mismo sexo. Simplemente estoy recitando las escrituras. Porque al que no le gusta este tipo de personas es al Dios de Israel. Porque recuerda lo que hizo en Sodoma y Gomorra. Además de que la escritura dice que David estaba conforme al corazón de Jehová. Y David por eso hacía y deshacía, porque era un ungido de Jehová, el cual tampoco cumplía con los mandamientos de Jehová, porque decía: no matarás, pero ¿cuánta gente no desvivió David? El cual dice también: no cometerás adulterio, pero se metió con la esposa de Urías, Eteo, o sea, con Betsabé. Ahí cometió adulterio y hasta la dejó encinta. ¿Y qué hizo David? Trajo Urías, y como no le salió su plan de que se metiera con su mujer, Betsabé, ¿qué fue lo que hizo? Lo mandó a desvivir. Y si no me crees, vete a leer 2 de Samuel, capítulo 11. Ahí verás lo que David tramó para que desvivieran a Urías, para que nadie se enterara de que el hijo que llevaba en el vientre Betsabé era de él. Así que David no era un ejemplo a seguir. Y lean Levíticos 20:13, que cualquiera que se llegare a un hombre como una mujer, estos serán. El que lea que lo comprenda. Bendiciones.